Ok. Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Gracias a Dios porque estamos hoy reunidos aquí. Le doy gracias al Señor también por darme esta oportunidad. Vamos a orar para ponerlo todo en sus manos. En el nombre de Jesús, que sea Él hablando y no yo. Amén. Dios los bendiga. Y bueno, Señor Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí, Padre, en esta noche, hoy reunidos como hermanos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, y compartir de tu santa cena, Padre. Te pedimos, por favor, que en esta prédica, Señor, seas tú hablando, Señor, seas tú comunicando el mensaje, Señor, que tienes hoy para la iglesia y para mí, Señor. Te pido, por favor, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, liberando nuestra mente, Señor. Si alguno vino con algún pesar, Señor, sé tú hablando, Señor, y ministrando, Señor, a través de la prédica, Señor, y de tu palabra, Señor, para que puedan ser libres, Señor, incluyéndome, Padre, si es así. En el nombre de Jesús, Señor, te pido, por favor, que cuides a mis hermanos, Señor, y los que vienen en camino, que los traigas con bendición, Padre. Amén y amén. Bueno, la prédica de hoy, ¿verdad? Va a ser basada en la historia de Jonás. Creo que es una historia que todos conocemos porque es bastante, se puede decir, única por lo que pasó el personaje, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar analizando lo que pasó, ¿ok? Vamos a estar buscando Jonás, capítulo 1. Vamos, cuando lo tengan, dicen amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marinos tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijo cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaramos ahora por qué no nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres terminaron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacerlo volver a la nave, para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongan sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y terminando aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Paramos aquí la lectura por un momento. Podemos ver que
comenzamos leyendo este libro y este capítulo, donde nos enseña que Dios le habló a Jonás y Dios le dio una tarea que hacer a Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Él escuchó el mandato de Dios y decidió ir. Para él no fue importante, o para él ese mandato de Dios, en ese momento él pensó que no iba a valer de nada, que no iba a servir. Y él entonces decidió ir hacia Tarsis, hacia otra ciudad. Se puede ver que Jonás tomó una actitud de soberbia. ¿Por qué? Porque por encima de lo que el Señor le estaba diciendo, una actitud de soberbia y de necedad. ¿Por qué? Porque aparte de que el Señor le estaba dando un mandato, el Señor directamente le estaba hablando a él, le estaba pidiendo que hiciera una tarea, ¿verdad? Que era ir a predicar a la tierra de Nínive. Él vino y agarró su propia, se podría decir, su propio pensamiento, su propia percepción de lo que él creía y se fue hacia otro lugar. Vamos a ver qué es la necedad y qué es la arrogancia. Bueno, el término necio se utiliza para describir a una persona que es terca, obstinada o testaruda. Alguien que persiste en llevar a cabo sus ideas o acciones sin prestar atención a consejos razonables o a las advertencias de otros. ¿Ok? El Señor manda hacer algo y él viene y decide hacer su propia voluntad y se va hacia otra parte. Él desecha ese mandato del Señor. Entonces, gracias a eso, gracias a su conducta, gracias a su actitud, viene juicio sobre él. ¿Y cuál es el juicio? ¿Verdad? Que, bueno, podemos primero ver que la suerte, o sea, la piedra habló. Otros dioses, los tripulantes, clamaron a otros dioses e incluso la suerte salieron que el culpable era él. Cuando lo llaman, él viene y dice, sí, soy yo que estoy viviendo de la voluntad de Dios, que no decidí hacer la voluntad de Dios y quería hacer la mía. Entonces, podemos ver cómo incluso hasta estos tripulantes ven el poder de Dios que está causando esa tempestad por causa de Jonás y de su desobediencia. Incluso ellos mismos claman al Dios de Jonás, a Jehová, para pedirle perdón y para decirle que por favor no fuera a derramar sangre inocente por causa de él. Podemos ver que unas personas que ni siquiera creían en Dios, creían en otros dioses, clamaron a Dios por ver el poder que él tenía, por ver que Jonás, al no hacer la voluntad de Dios, estaba sufriendo un castigo que a su vez estaba haciendo que sufrieran otras personas. Entonces Jonás, por lo menos, gracias a Dios, fue, se puede decir, honesto, sincero, reconoció su error y dijo, echadme al mar porque el problema soy yo. Ya esto es un punto muy importante que lo vamos a estar tocando más adelante. Y él dice, soy yo, echadme al mar. Lo echan al mar, inmediatamente la mar se aquieta. Y vemos como al final del capítulo, estos mismos pasajeros, estas mismas personas que no creían en Dios, que creían en otros dioses, agradecen al Señor y hacen sacrificios a Él por esto, por haberles perdonado la vida a ellos, cuando ellos no tenían nada que ver, pero bueno, ustedes saben que el plan de Dios es perfecto. Entonces, Jonás cae al mar y es devorado por un pez. Ok, podemos ver que su actitud fue necia, su actitud fue arrogante porque Dios le había dado un mandato y él decidió tomar otra cosa. Una de las cosas que caracteriza a una persona necia es que es propensa a sufrir riesgos innecesarios. Riesgos innecesarios. ¿Qué pasa si Jonás, cuando recibe ese mandato del Señor, él dice, ok, paga su boleto y va a Nínive, o no sé si tenía que salir en barco o qué, pero va directo a la tierra de Nínive, ¿verdad? Él toma ese consejo. Él no hubiera pasado por la pena, primeramente, de que otras personas supieran que él le estaba huyendo de un mandato del Señor. Él no hubiera sido echado al mar, donde debió de haber muerto, pero no murió. ¿Por qué? Porque Dios es grande y Dios siempre tiene un plan, y su plan es más grande que el que nosotros tenemos. Él no murió en ese momento, sino que Dios le da otra oportunidad. Quizás Dios le permitió esa oportunidad. ¿Por qué? Porque él fue honesto y dijo, soy yo soy el problema, y pidió perdón. Bueno, entonces fue tragado por el pez. Asumió un riesgo que es innecesario. ¿Ok? ¿qué es la necedad definida según la Biblia? Vamos a estar viendo qué es. Ok. Y vamos a estar buscando en Proverbios capítulo 12, versos 15 al 28.
Amén. Proverbios capítulo 12, del verso 15 al 28. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricarización de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado, del verso 15 al 18, capítulo 12. Estaba leyendo desde el verso 12, perdón. Y dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Podemos ver que es un necio. Ok, y este verso es importante que lo tengamos en cuenta, lo que dice para el final. Ok, ¿qué es una persona soberbia? ¿Por qué se caracteriza una persona soberbia? Vamos a estar buscando su definición. Y dice: la soberbia es un sentimiento de superioridad frente a otras cosas o a otras personas. Las personas con soberbia son muy altivas mientras se sienten a gusto. No les importa si les generan daño a otras personas. Suelen ser distantes en su trato con otras personas a los cuales consideran con menos valor. La visión sobre sí misma es exagerada, lo que hace un tanto difícil que reciban ayuda psicológica porque piensan que nadie está a su altura como para poder ayudarle. Podemos ver que es una persona que toma decisiones sin importar a los demás. Y vemos reflejado esto en el primer capítulo de Jonás, de lo que pasó, de que por causa de su decisión, por causa de su desobediencia, por causa de su necedad y terquedad, él puso en riesgo tanto su vida como la vida de otras personas. Que gracias a la voluntad perfecta de Dios, más bien estas personas, al final de esto, lograron creer en Él. ¿Ok? Una persona soberbia, ¿verdad?, no es capaz de admitir un error o de que ha hecho algo mal. Siempre creen tener la razón, no suelen pedir perdón, necesitan y piden halagos de manera constante. Pueden ser hirientes, solo hablan de sus logros. Ok, nosotros aquí estamos viendo, ¿verdad?, un ejemplo netamente de la Biblia, netamente bíblico, que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Ok? Pero recordemos que la voluntad de Dios no es solamente de qué voy a hablar hoy en la iglesia o cuál es la palabra que tiene el Señor para hoy. La voluntad de Dios se encuentra en todos nuestros ámbitos cotidianos, de trabajo, de los estudios. Siempre tenemos que caminar bajo la voluntad de Dios. ¿Ok? Y me gustaría contarles un ejemplo porque creo que esta prédica surgió gracias a la experiencia, ¿verdad? Y a la necedad, ¿verdad? ¿Qué pasa si a mí alguien me da un consejo? Me dice que haga algo y yo decido pasar por encima de eso. Probablemente voy a sufrir una consecuencia. Bueno, recientemente, hace poco, ¿verdad? No sé si ustedes saben, yo me dedico a estudiar y hago transporte para la universidad donde estudio. Bueno, el carro tenía un problema con el seguro de la capota, ¿verdad? Pero entonces mi papá me dijo: Carlito, por favor, saca tiempo y va y le arregla eso porque puede ser un peligro, se te puede abrir eso y si vas en la calle quedáis ciego porque se te pega la capota al vidrio y quedáis ciego, te rompe el vidrio y puede ocasionar un daño. Yo en mi necedad y en terquedad, ¿verdad?, dije: no, si yo no ando corriendo, yo siempre ando lento y que se va a estar levantando la capota esa. Además, yo la aseguro. Yo la aseguraba, ¿verdad? Un día, gracias a Dios, un día saliendo un poco tarde de la casa de Claudia, estábamos haciendo un trabajo, yo vengo y decido, se me olvida asegurar la capota, ¿verdad? Porque estaba cansado, ya era tarde, y agarro la 2. Cuando agarro la 2 no viene ni un carro, estaba todo solo. Yo dije, bueno, casualmente hace poco le había hecho una reparación a una parte del carro y quería ver cómo estaba, pues respondiendo. Yo le dije, bueno, le voy a dar rápido para ver cómo se siente el carro y tal, ya que no hay carro.
Bueno, cuando venía por Maraplu, más o menos, como a 80, se abrió la capota, ¿verdad? Eso que me habían dicho me pasó. Se abrió la capota en viaje, quedé ciego, me partió el vidrio, ¿verdad? Y yo en el momento clavé los frenos y luego los solté. Gracias a Dios no venía nadie y no pasó nada. Pero por causa de mi necedad puse en riesgo mi vida, ¿verdad? Y si hubieran venido otros carros, la vida de muchas personas más. A lo mejor no hubiera sido una desgracia solamente para mí, sino para la de otras personas. Entonces es importante tener en cuenta los consejos que recibimos. ¿Por qué? Porque una persona con experiencia, una persona que lleva años manejando, una persona que ya se dedicó a lo mismo que me dedicaba yo, me dio un consejo. Pero yo por testarudo, y yo porque me la sé más que él, decía yo, ¿verdad? Yo decía, no. Una de las cosas que yo decía, Beta, no, pero es que ahorita no tengo plata para llegar y que me quiten $10 por ponerle eso. Bueno, me costó mucho más poner el vidrio y enderezar la capota, y ahora voy a tener que pintar la capota porque se cuarteó toda. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Verdad? Hacer caso en una primera vez al consejo que se nos está dando, o pasar por encima de eso y luego asumir las consecuencias. En el caso de Jonás, se lo tragó un pez. Vaya cosa, ¿no? Se lo tragó un pez por una desobediencia. Casi cuesta la vida de muchas personas. En mi caso, me pudo haber costado la vida a mí, gracias a Dios no pasó. Le pudo haber costado la vida a otras personas, gracias a Dios no había nadie en la carretera, en la circunvalación 2, que es bastante difícil que eso pase, ¿verdad? Pero lo más importante es que Dios tiene misericordia y Dios nos enseña las cosas de una u otra manera. Si yo no hice caso al principio, ahora sí voy a hacer caso, ¿verdad? Porque sentí el ladrillazo, como dice uno. Amén. Entonces, esto es un punto a reflexionar. No seamos soberbios, no seamos necios en cuanto a los consejos que recibimos, bien sea de nuestros padres, de los ancianos de la iglesia, o sea, las personas que llevan tiempo congregándose y que nos dan consejos a nuestra vida. Tomemos en cuenta a Dios, ¿verdad? Y su voluntad para cada cosa que hacemos en nuestra vida, porque es importante. Ok. ¿Cómo nos afectan estas cosas en nuestra vida? Estas actitudes acarrean maldición a nuestras vidas. Como podemos ver, Jonás casi pierde su vida por haber sido necio, por haber desobedecido la voluntad del Señor. Pero siempre Dios, en su misericordia y en su infinito amor que Él nos tiene, Él nos da una nueva oportunidad. Él siempre nos permite, nos da como una revancha, para poder enmendar esas cosas y para poder aprender de ello y para poder enseñarle a otras personas. Tenemos que entender que cuando sentimos estas cosas, hay veces que nosotros pensamos que nos dan un consejo y nos vemos como inferiores por recibir o hacer ese consejo, cuando no es así, es de sabio. Podemos buscar el libro de Proverbios, ¿verdad? Que leímos una pequeña fracción, pero si nosotros leemos desde el principio hasta el final, vamos a encontrar relatos acerca del necio y del sabio. ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace el sabio? ¿Qué hace el necio? ¿Qué hace el sabio? Entonces, una de las cosas que más prevalece en este libro, ¿verdad? Es que el sabio escucha, ¿verdad? El sabio es atento, escucha el consejo y lo aplica. Mientras que el necio no, pasa y recibe el daño. ¿Ok? Entonces es un punto muy importante. Acarrea maldición a nuestras vidas. Otro punto, ¿verdad?, de la arrogancia es que en muchas ocasiones tendemos a nosotros, por ejemplo, si yo soy la persona que está padeciendo de esto, ¿verdad? Cometo un error y no admito que fui yo. Vengo y le echo la culpa a otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que se me vino a la mente en ese momento, recuerdo yo que, me pega la capota del parabrisas, eso se parte, se barata, freno, y a lo que me estaciono que tengo un pensamiento lúcido porque estaba pero blanco, asustado. Lo primero que pensé fue, no, imagínate, yo no le había hecho eso, era porque no tenía dinero. Cuando no era así, yo bien podría haber sacado, eso no era algo insignificante, yo bien podría haber sacado el tiempo de hacer eso. Entonces busqué como una excusa, Dios mío, ¿qué le voy a decir a papi cuando llegue? No, eso no fue culpa mía, ¿qué va a estar siendo culpa mía eso? Pasó porque tenía que pasar,
Y en el momento como que me encontré en un bucle, de cómo resolver el problema, o cómo echar la culpa, o cómo drenar esa culpa, pues, para lavarme las manos yo. Cuando no, completamente la culpa era mía, porque ¿quién es el responsable? Soy yo. ¿Quién fue el que tomó la decisión de no hacer un arreglo que tenía que hacer? Fui yo. Entonces, es muy importante esto. Capaz y nos excusamos, decimos mentiras para poder salir del problema, para que crean que no fue uno, sino que fue otro. Y estas cosas, tarde o temprano, hermanos, salen a la luz, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra que Dios no sepa y que en algún momento no se dé a conocer. Entonces, muchas personas crean una falsa realidad, ¿verdad?, con respecto a cosas que al final eso le termina cayendo encima. ¿Ok? Entonces es muy importante que si estamos sufriendo algo de esto, o en ocasiones actuamos con estas actitudes, seamos capaces de pedir perdón y reflexionar acerca de esto y siempre buscar la solución. Permiso. Ok, ¿cómo librarnos de esta situación? Vamos a estar leyendo ahora en Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia y Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearán hasta el alma. Rodéome el abismo. El haga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ok. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosas alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su alma en camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo. Amén. Podemos ver que en los siguientes dos capítulos, el capítulo número 2 es completamente Jonás dentro de un pez, pidiéndole perdón a Dios dentro de un pez, dentro de las entrañas de un pez. Ya había sido tragado por un pez. Le pidió perdón a Dios y Dios mandó ese pez y lo vomitó. Y Dios le dijo: ok, ya me pediste perdón, la tarea sigue en pie. Vamos para Nínive, predica mi palabra.
Jonás se levanta, camina una ciudad muy grande para atravesarla durante 3 días y empieza a predicar la palabra del Señor. ¿Qué pasa cuando empieza a predicar la palabra del Señor? En Nínive, un pueblo que estaba lleno de maldad, ahí lo dice la palabra, empiezan sus habitantes a creer en el Señor y a arrepentirse de las cosas malas que ellos estaban haciendo. Entonces la palabra del Señor empieza a cobrar vida en ellos. Imagínense ustedes que Dios no le hubiera hecho pasar esa prueba que pasó, o se podría decir como una especie de castigo a Jonás, sino que permitió que Jonás siguiera en su desobediencia. ¿Cuántas miles de personas se hubieran perdido en esa tierra? No hubieran conocido del Señor, hubieran muerto según bajo el castigo que Dios le iba a mandar sobre esa tierra, como Sodoma y Gomorra, hubieran muerto y no hubieran sido salvos ni uno, porque estaban en maldad. Pero Dios siempre tiene un plan. Jonás, obviamente, cuando fue seleccionado por Dios para que fuera a predicar a esa tierra, les aseguro que ya debía de tener trayectoria predicando y hablando de la palabra, porque el Señor no hace así como así, no escoge a cualquier persona para hacer de su palabra. Entonces él, siendo una persona cristiana, siendo una persona creyente de Dios, siendo una persona que podía reconocer la voz de Dios, no le hizo caso y se fue a otra parte. Y en él, en sus manos, estuvo en juego la vida de esas miles de personas, de ese pueblo entero, por causa de una desobediencia. Pero sin embargo, Dios le hace pasar este proceso y tanto ayuda a quien puedan creer en Cristo, otras personas, lo ayuda a él mismo a recapacitar de su error y no lo deja permitir que siga en él. ¿Ok? Hace que él reflexione y se vuelva de su error, porque él podría seguir así y más adelante probablemente hubiera seguido teniendo estas actitudes. Pero Dios no, Dios, porque lo ama, lo hace pasar por eso para que él pueda atender. Dios, porque nos ama, nos hace pasar por pruebas en momentos que a veces nosotros quizás no entendemos totalmente, pero si Dios lo permite es porque Dios tiene un plan más grande para nosotros. En este caso el plan era salvar una tierra entera, un pueblo entero que estaba en maldad. La palabra de Dios llegó hasta el más grande, hasta el rey, y mandó a que se vistieran de cilicio, que hicieran ayuno y que adoraran al Señor. Amén. Una tierra que estaba llena de maldad pasa a ser una tierra entera que cree en el Señor. Y vemos cómo fue tan grande se puede decir, este arrepentimiento fue tan grande, gracias. Este arrepentimiento fue tan grande y tan sincero en el pueblo que Dios se arrepintió del mal que iba a mandar a esa tierra, ¿verdad? Dios se arrepiente de destruir la tierra. ¿Cuántas miles de vidas se salvaron gracias a la voluntad del Señor, que es la única, agradable y perfecta? Una cantidad enorme. Amén. 120,000. Ese pueblo tenía 120,000 habitantes. Estos 120,000 fueron salvos por causa de la gracia del Señor. Y bueno, tengo otra anécdota, porque tenemos que ser obedientes a lo que el Señor nos dice. Si no somos necios, si no somos soberbios, somos obedientes y somos sabios, porque el Señor en su palabra nos lo dice. Si nosotros escuchamos el consejo y lo hacemos, somos sabios, ¿verdad? ¿Y qué tiene Dios para el sabio? Miles de bendiciones, hermano. Salud de la enfermedad, salud de la enfermedad, bendiciones en nuestra casa, con nuestra familia y miles de cosas, hermano, que si nosotros hacemos caso, Dios nos va a retribuir. Pero si nosotros somos necios, vamos a tener que pasar por una prueba y otra prueba y otra prueba. Y si nosotros no somos sabios, para por lo menos ser como Jonás, que Dios, sí, soy yo, es mi culpa, écheme al agua, sino que al contrario, nos ponemos y peleamos contra Dios. ¿Por qué me hace pasar por esto? Porque Dios lo estaba haciendo pasar por eso. Dios permitió que él pasara por eso. Pero ¿por qué lo estaba haciendo pasar? Para algo bien para su vida, para que él se arrepintiera de esa mala decisión y para que otros 120,000 personas más pudieran ser salvas, porque iban a ser condenadas. Entonces Dios nos hace pasar por cosas siempre
con un propósito. Y entonces en ocasiones nosotros mismos podremos estar peleando contra el Señor. ¿Por qué me hace pasar por esto? ¿Por qué me permite que esto? ¿O por qué me permite que me pase aquello? Cuando somos nosotros mismos los que hacemos que estas pruebas nos lleguen a nuestra vida por causa de nuestras decisiones. Y bueno, vamos a leer el capítulo restante, un libro muy largo, 4 capítulos. Vamos a leerlo. ¿Ok? Y dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a ver qué es la palabra apesadumbró, ¿verdad? Y dice: entristecer, apenar, atribular, afligir, consternar, amargar, apesarar o almelcharse. Ok. Jonás se apesadumbró, Jonás se entristeció, se molestó. Ok. Para que estemos en contexto de lo que estamos leyendo. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿De qué se está molestando Jonás? ¿Por qué se entristeció Jonás? Porque él dio una profecía que la mandó el Señor, ¿verdad? De que iba a destruir un pueblo, y Dios no cumplió esa profecía. ¿Por qué Dios no cumplió esa profecía? Porque lo clave de esto era salvar el corazón de esas personas y rescatarlos, que es lo que Dios siempre quiere: salvar y rescatar y restaurar a las personas. Entonces él vino y se molestó porque a lo mejor su reputación como profeta iba a ser dañada. ¿Cómo iba a ser dañada su reputación como profeta? Se había salvado. Bueno, si Dios a través de él, Dios lo usó como un instrumento para salvar a 120,000 personas. Pero no, él en su necedad, otra vez, su arrogancia, él viene y se molesta por esto. ¿Cómo vas a incumplir eso? Eso es lo que yo decía cuando estaba en Tarsis, que tú eres un Dios que perdonas, que amas. Los hubieras perdonado y ya. ¿Cómo Dios, mejor dicho, reformulo. Dios es sumamente capaz, ¿verdad?, para hablar a la mente de las personas sin necesidad de nada, ¿verdad? Porque Él nos dice que hasta las piedras nos hablan, ¿ok? Pero en ocasiones Dios trabaja, o en ocasiones no, siempre Dios trabaja como Él quiere y como es necesario y como debe de ser correcto según Él, porque Él es perfecto y Él lo sabe todo, ¿verdad? Entonces Él, luego de que manda esta profecía de destrucción, Él decide echarla atrás. ¿Por qué? Porque el mensaje y la salvación fue dada, el milagro fue hecho. ¿Y cuál fue el milagro? Que 120,000 personas se arrepintieran. Amén. Pero podemos ver que en su necedad, en su propio pensar, Jonás más bien se molestó. Y seguimos leyendo. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciere sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la cabecera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la cabecera? Y él calabacera. Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir
entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Podemos ver que la palabra de Dios y su voluntad es perfecta. Vemos cómo es la actitud. Otra vez, después de ya él haber pasado por esto, tropieza con la piedra, sigue caminando, Dios lo usa, Dios lo bendice a 120,000 personas más y ¡pum! Vuelve a tropezar con la piedra otra vez. Amén. Yo no voy a hacer eso, ya yo le arreglé. Ya yo le arreglé el seguro al carro. Amén. No pienso tropezar con esa piedra otra vez. Bueno, podemos ver que Jonás volvió a tropezar. Volvió a molestarse. Incluso prefería la muerte que estar vivo por causa de la voluntad del Señor. Y vemos como esto, como ya les decía, ¿verdad? Causa maldición a nuestras vidas. Dios viene, entonces él en su rebeldía huye al desierto, se hace una enramada y Dios permite que crezca, supongo que un estilo de árbol, de un arbusto. No investigué a fondo eso, ¿verdad? Una planta debió haber sido cuando lo tapaba del sol, ¿verdad? Y le daba refugio. Y él se alegró mucho, sintió mucha felicidad por eso. Pero asimismo Dios mandó un gusano para que se secara. Y cuando se secó, él vino y se volvió a molestar contra Dios y le volvió a refutar. ¿Por qué permitiste eso otra vez? Entonces podemos ver que Dios le responde: y tú te molestas por algo que ni siquiera tú has hecho crecer. Y más adelante dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. ¿A qué se refiere el Señor con esto? ¿Verdad? Si nosotros vemos el contexto de lo que nos está diciendo, podemos observar que Él le dice: ¿por qué te molestas por la calabacera que ni siquiera tú la creaste? Ni siquiera tú viste de ella para que creciera. Mientras que yo tengo a 120,000 personas que tú querías que yo matara porque lo había dicho, pero estas personas se arrepintieron. Estas personas que yo las creé, que yo di el aliento de vida en ellas, las hice crecer y estaban en una desobediencia, pero cuando oyeron la palabra que yo te di, la palabra que tú predicaste, mi palabra, la palabra de Jehová, ellos se arrepintieron. ¿Cómo yo no voy a tener piedad de ellos?, le dice a Jonás. Y podemos ver con esto que la voluntad de Dios siempre es perfecta. Nosotros no podemos usar nuestra... Llevo rato, pero no se me viene la palabra a la cabeza. Nuestro propio... Amén, gracias. Nuestro propio razonamiento. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento es corto, es limitado. En cambio, Dios tiene pensamientos altos que son mejores que los de nosotros. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Y con esto les quiero contar ahora una historia personal que podemos ver nosotros. En este caso se llevó con obediencia. Vemos la contraparte de mi historia, que fui desobediente y sufrí el castigo. Mientras que hace mucho tiempo, nosotros como familia, ¿verdad? En ese tiempo mis papás no eran pastores, y estábamos pasando por una situación bastante difícil. El trabajo se acabó, el de mi papá, y bueno, ya cuando estábamos como en las últimas con respecto a los ahorros, y ustedes saben que se tienen responsabilidades, no solamente comer, sino el colegio, la ropa de mi hermano y mío. Y bueno, en ese momento todo el mundo estaba inmigrando, todo el mundo se estaba yendo, era común. No, se fue yo no sé quién, se fue yo no sé quién, se fue el tío, se fue el primo, se fue yo no sé quién. Le llega a mi papá una propuesta, bueno, una no, le llegan 3 propuestas de trabajo, ¿verdad? Teníamos un familiar fuera del país, en México, que le dice: yo conozco al gerente de 2 hoteles, de un hotel que tiene 2 sucursales. Podéis tener trabajo en cualquiera de los 2 hoteles que queráis. ¿Y cuál era el otro? Y gerente de una empresa de construcción. No cualquier cosa, él no iba a llegar a echar pico y pala, sino que le estamos ofreciendo ser gerente. Ok, perdón. Sí iba a echar pico y pala. Bueno, le ofrecieron trabajo en una empresa de construcción para que fuera a echar pico y pala, pero era un trabajo, cosa que aquí no tenía, cosa que si a lo mejor iba a hacer ese trabajo aquí, no iba a ser remunerado con lo mismo que iba a ser remunerado allá, por la situación que se estaba viviendo en el momento. Hermano, al que le venga eso, yo les digo ahorita, bueno, quizás ahorita ya no porque ya viví la experiencia, pero
Si yo hubiera sido él, probablemente estuviera allá, ¿verdad? Porque que yo esté aquí, pasando calamidad, se podría decir, pasando una mala situación, y que me llegue eso, amén, esa es la bendición del Señor, me voy de una vez. Pero ¿qué pasó? Mi papá, gracias a Dios, buscó la voluntad del Señor, oró, buscó consejo, ¿verdad? Y Dios habló. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Me voy? ¿No me voy? No, no te vayas. Esa fue la respuesta. Mi hermano, que mi familia esté pasando necesidad, que yo no pueda pagar el colegio de mis hijos, que me cueste llevar la comida a la casa, y yo decirle que no a eso, es una irresponsabilidad. Porque ahí me están dando la comida de mis hijos, yo tengo que ser responsable, tengo que decidir lo que es. No, así no es. ¿Por qué? Porque nuestro razonamiento, ese es un razonamiento común, y no está mal. ¿Por qué? Porque es algo verdad. ¿Cómo voy a rechazar un trabajo si es lo que necesito ahorita? Eso es lo que uno razona. Pero ya Dios sabe, Dios nos creó, Dios nos hizo, Él sabe qué va a pasar mañana, Él sabe qué va a pasar el mes que viene. ¿Qué pasa si Él hubiera sido como Jonás? Dios le dijo que no, y Él viene y cierra los ojos, los oídos, y nos fuimos. A lo mejor económicamente estuviéramos mejor que ahorita. ¿Por qué no? A lo mejor Dios lo hubiera bendecido allá. Pero ¿qué hubiera sido en ese momento? Ana Clara y yo, Ana Clara fuera más pequeña, era una niña pues, de qué sé yo, 7 años, y yo un adolescente. ¿Qué hubiera sido de nosotros quizás en ese país? Un país que es diferente, que a lo mejor hay más libertinaje. ¿Seguiríamos siendo mi hermano y yo cristianos? ¿Seguiríamos asistiendo a la iglesia? No lo sabemos. ¿Cuántas veces ha pasado historias como esta, que pasan estas cosas y los hijos se descarrían? O ellos mismos, las mismas personas que se van, se descarrían. Y a lo mejor sí, tienen muchas bendiciones, pero la más importante es que tener a Dios en su corazón, la pierden. Probablemente hubiera podido pasar algo como eso si él no hubiera hecho caso. Por lo contrario, él decidió seguir la voluntad del Señor. Y bueno, gracias a Dios, hoy tenemos un trabajo fijo, cosa que no teníamos. Es pastor de la iglesia Monte de Santidad. Nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, con necedades y terquedades, pero sirviendo al Señor. Amén. La gloria es para Dios. Amén. Estamos aquí siguiendo la voluntad del Señor y seguimos aferrados a Él, sin mirar a otra parte, sino solamente a Él. Amén. Y bueno, esta fue la palabra por el día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que la podamos utilizar en nuestras vidas. Y vamos a concluir leyendo en Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Amén. Y dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿Qué pasa cuando leemos y dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros? ¿Porque está allá arriba en el cielo? ¿Son más altos? No. Porque son mejores. Porque Él ya sabe lo que va a pasar si nosotros decidimos tomar la palabra que Él nos da. Él sabe dónde va a terminar nuestra vida, dónde va a terminar nuestro camino. Porque nosotros podemos hoy decir: voy para Falcón y voy a agarrar la Lara Zulia, ¿verdad? En nuestra propia decisión. Pero ¿qué pasa si en camino hay una ruptura, hay un incendio, hay un choque, lo que sea, y tropiezo y pierdo mi vida? Dios endereza nuestro camino. Él nos decide por dónde vamos a caminar, por dónde vamos a ir. Y nosotros tenemos que ser atentos, nosotros tenemos que ser humildes, que es lo más importante, ser humildes, no ser altivos por encima de lo que Él quiere, sino poniendo lo que nosotros queremos. No, tenemos que ser humildes y acatar su bendición, acatar su palabra, para que después tengamos bendición. Hay que humillarnos a nosotros mismos, hay que humillarnos delante de Él para poder hacer lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos, porque es bastante difícil a lo mejor, uno como humano, ¿verdad? Y viviendo en esta carne, que una de las cosas principales es el egocentrismo
y el yo lo hice, y yo soy, y yo esto. No, hermano, no es yo, es el Señor el que lo hace. Si nosotros algo pudiéramos hacer bien, no es gracias a nosotros, o así lo pienso yo, es gracias al Señor, porque Él es el único bueno y perfecto, y nosotros tenemos muchos defectos. Pero ¿qué pasa si nosotros decidimos creer y decidimos seguir sus caminos, decidimos decir sus consejos, que son más altos que los nuestros? Nuestra vida va a ser de bendición, tanto para nosotros como para miles de personas más. Amén. Y bueno, vamos a estar orando para terminar la enseñanza. Señor Padre, te doy gracias, Señor, por la noche de hoy, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que bendice y no añade tristeza, Padre. Te pedimos, por favor, que seas tú bendiciendo a cada uno de los hermanos que estamos hoy aquí presentes, Señor. Si alguien vino hoy nuevo a visitarnos, Señor, que seas tú, Señor, ministrando en su corazón, Padre. Te pido también que podamos poner en práctica tu palabra, Señor, que podamos atesorarla, Señor, y lo que nos enseña a ponerlo en práctica, para que nosotros podamos ser bendecidos y también bendecir a más personas, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, por favor, que bendiga a cada uno de los hermanos que estamos aquí hoy presentes, Señor, con tu bendición. Amén y amén.